Censura en YouTube. Días atrás, una noticia conmocionaba a los millones de personas quienes acompañan diariamente los canales de geopolítica crítica en YouTube. El canal de Miguel Ruiz Calvo, posiblemente el más popular entre los canales de geopolítica crítica, de repente aparecía censurado y su conductor, Miguel Ruiz Calvo, ni siquiera podía participar en otros canales de YouTube. La noticia generó revuelo en las redes, desencadenando una ola de solidaridad tanto entre los seguidores de Miguel como entre los analistas geopolíticos críticos, nosotros incluidos. La presión popular, felizmente, determinó que YouTube debiera retroceder y restablecer el canal de Miguel. Sin embargo, el mensaje de YouTube para todos los analistas geopolíticos críticos aparece claro como el agua. Quienes realicen críticas a los poderes establecidos, Estados Unidos, Israel, la OTAN, la Unión Europea, aparecen entonces a merced de los ataques, la censura y el silenciamiento en las plataformas digitales. Hoy nos acompaña por primera vez en nuestro canal y posiblemente por primera vez fuera de su propio canal, el señor Miguel Ruiz Calvo. Miguel, querido, ¿qué tal todo por ahí? Pues encantado, Ezequiel. Muchas gracias por invitarme a tu canal, Demoliendo mitos de la política, una referencia en el análisis crítico y nada, a comentar lo que tú consideres oportuno y hablar, por supuesto, de la censura en YouTube y de los malos tragos pasados. Claro que sí. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias a vos, Miguel querido, por participar aquí con nosotros en esta transmisión. Y si bien realizamos charlas en el pasado en tu canal, hoy participás aquí por primera vez y nosotros, por lo general, como tradición en este canal, cuando alguien participa por primera vez, comenzamos con una pregunta más bien ligada a la historia de vida de nuestros invitados. ¿Podrías, en pocas palabras, recapitular de alguna manera tu historia, querido Miguel, tanto en YouTube como en los medios en general, en la cuestión geopolítica, política? Presenta un poquito sobre tu autobiografía, estimado Miguel, por favor, para todos nosotros. Bueno, mi autobiografía es cortita. Yo soy abogado. No sé si mucha gente lo sabe o no, pero soy abogado de profesión. Ejerzo todavía algunas cosillas, pero ya no principalmente. Y yo empecé a hacer directo jurídico, directos de temas legales de aquí de España. Invitaba a distintos profesionales. Algunas veces hablábamos nosotros singularmente, únicamente. Y los directos jurídicos dieron lugar a los directos geopolíticos y aquí nos hemos quedado. No he participado en ningún programa político, televisivo de ninguna clase, es decir, no hemos tenido apoyo de ningún medio de esta ideología de la otra, no hemos tenido apoyo de ningún partido político de esta ideología de la otra, ni de Vox, ni de ningún partido de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Somos totalmente independientes. Eso lo puede tener seguro las personas que nos vean. No estamos comprometidos y no les debemos favores a nadie. Ni publicidad, Ezequiel, ni publicidad de ninguna clase se ha mostrado en el canal. Por lo tanto, todo lo que decimos podrá gustar más o podrá gustar menos, pero es totalmente libre. Y esa es básicamente la trayectoria. Una persona que era abogado, empieza a hacer directos jurídicos, después directos geopolíticos, y aquí estamos en YouTube sin apoyo ninguno y luchando día a día como se puede apreciar. Es rápido, es fácil la trayectoria, ni en un canal y saltamos a otro, nada de eso, nada. Y precisamente, Miguel, por esta independencia, por esta autonomía, las consecuencias sufridas en carne propia, en tu propio canal, una semana atrás o ya 2 semanas atrás, cuando de repente todos nosotros, por cierto, aquella vez en una transmisión en vivo y de repente en el chat, los demoledores como locos, censurado el canal de Miguel, censurado el canal de Miguel, yo te llamé, recuerdo, al aire prácticamente, y la noticia efectiva de la confirmación de lo sucedido. ¿Podrías recapitular toda esa locura un poquito?
Hombre, claro que puedo recapitularlo. A ver, ya me lo tomo con humor, ya me lo tomo con humor, pero en el momento fue muy desagradable. Estábamos haciendo un directo donde abordábamos los ataques, la guerra en Irán, y de repente lo recuerdo, vaya, como si fuese ayer, se congeló el chat de la retransmisión. Ya intuía que podía ser debido a una censura, porque días previos también nos pasó algo similar. Y bueno, se paró el chat, me di cuenta que la retransmisión se había cortado. Después accedí a la plataforma de YouTube, vi que teníamos un impedimento para seguir retransmitiendo por una censura, una advertencia, un strike. Y además tenemos un correo de YouTube diciendo que durante una semana no podríamos hacer más retransmisiones, durante una semana no podíamos hacer más vídeos, ni directos, ni publicaciones, no podíamos hacer nada en el canal. Y además, en ese correo, pues se nos advertía también que no podíamos subir vídeos en otras cuentas secundarias, ni aparecer en otros canales de ninguna forma. Y bueno, pues fue muy desagradable. Al principio no se nos decía en qué habíamos incumplido, en qué normativas habíamos eh, pues cosechado una infracción, pero al final se nos dijo algún motivo por el que podríamos haber sido censurados. No estamos de acuerdo, no lo compartimos. Si quieres, podemos comentar todo el proceso Sí, punto por por. favor, Miguel, adelante, detalle a detalle. A ver, es que todo tiene un hilo temporal. A ver, esa noche fue la noche del 2 de marzo al 3 de marzo. Estamos haciendo aquí retransmisión a altas horas de la madrugada. Entonces, se nos tumbó el directo, se nos mandó el strike, se nos mandó el correo, ya no puedes retransmitir, tienes una falta, 7 días sin retransmitir y sin nada. Vale. Recurrimos como pudimos, puede que estuviese mal recurrir como lo hicimos, porque recurrimos sin poder alegar nada, no se nos permitía alegar nada, no invocamos nada, ninguna defensa, porque directamente no se nos dejó. Recurrimos en apelación para intentar aligerar los trámites, para que un supervisor humano lo pudiese revisar, y mandamos la apelación sin poca perspectiva, pero la mandamos. Entre tanto, mandábamos la apelación sin argumentar nada, sin que se nos dijese en ningún momento en qué habíamos incumplido, sin que se nos dijese ningún minuto en el que habíamos dicho tal o cual, nada, nada. Simplemente habíamos incumplido las normas, se nos decía, apela aquí si quieres y te lo tragas. Como era una situación injusta, intentamos contactar en ese mismo momento, estuvimos toda la noche intentando contactar con soporte. Bueno, algo desagradable, ¿no? Lo siguiente, nos atendían en soporte de mala manera, nos cortaban las conversaciones, nos expulsaban de las conversaciones estas por chat, nos expulsaban de las conversaciones por chat cuando veían que éramos nosotros pidiendo, yo qué sé, una valoración, pidiendo una ayuda en el momento. Sí, Miguel, una pregunta, el soporte por chat, ¿verdad? El soporte por chat y por correo electrónico, de todas las formas. Lo Lo intenté de todas único las formas. posible, exactamente. Sí, nosotros con la misma experiencia, todo el mundo con la idea de que una corporación como YouTube y más aún un canal como el tuyo, Miguel, con tantos seguidores, de alguna manera podría llamar a alguien, a una persona por un caso de estas características, pero no, en realidad uno siempre en una burbujita respondiendo mensajitos. Esa es la única forma de comunicación, increíblemente. Decenas de chats, decenas de correos y, bueno, alguien siempre pues, espera tener una respuesta de algún lado, ¿no? Por eso es por lo que yo soy de esa posición de vida, ¿no? Quien intenta lo consigue. Sé que se puede saturar muchas veces los servicios, pero yo creo que la situación lo requería. Y entonces, en esa noche del 2 al 3, no tuve respuesta ni ayuda ninguna, todo larga. Después, tras mucho pelear, tras mucho batallar, tras muchas largas, pues de alguna forma ciertas personas de YouTube te contestan, hasta en inglés, te contestan. Supongo que de tantos correos que mandé, alguno llegó
YouTube en Inglaterra o YouTube en inglés. Y me gozaron algunas líneas que podía haber dicho, algunas líneas que se podían haber malinterpretado y que ello daba a ciertas infracciones. Pero todo muy abstracto, todo muy ambiguo, sin decirte en este momento has dicho tal o en aquel momento has dicho cual, nada, nada. Yo creo que no lo tenía, ni ellos, por cierto. Yo creo que ni lo saben a día de hoy. Lo que ¿Una yo he línea podido de decir, una transmisión tuya, Miguel? a ver, sí, ellos se basan, tú has dicho esto, tú has dicho lo otro, tú has dicho tal expresión en tal momento, eso nosotros lo consideramos que supone una infracción de esta normativa. Por ejemplo, tú has apoyado esto en determinado momento y eso nosotros consideramos que vulnera tal normativa de YouTube. Eso. Oh, Eso nunca te dicen, en este momento tú has incumplido esta normativa. Te dicen, tú has cometido asesinato porque nosotros consideramos que has cometido asesinato. Pero no te digo, tú has cometido asesinato porque en este día te pillamos hincándole el puñal a no sé quién por la espalda. Es decir, te dicen el precepto que tú has incumplido, pero sin decirte el por qué lo has incumplido. Te dan todo así, consideraciones vagas, consideraciones abstractas y te dejan ahí tirado como si fuese un pañuelo recién usado. Así, ¿eh? En ningún momento a mí se me ha dicho, en este minuto tú apoyaste esto con esta palabra o con esta expresión. Ni nada, Miguel, ni en este minuto ni en esta... y esas líneas ligadas a esa última transmisión o a una transmisión anterior tuya en tu canal? Eso ha sido después, cuando después de mucho batallar, cuando Sí. después de mucho porfiar con los de YouTube, me dicen, consideramos que tú con estas expresiones has podido insinuar esto o has podido incumplir esto. Pero Ajá. a mí me insinuaban, Ezequiel, expresiones que yo en esa retransmisión no dije, que yo en Sí. esa retransmisión no manifesté. Es decir, yo considero que había una intención porque se me achacaban cosas, se me acusaban de cosas que yo en esa transmisión no hice. A lo mejor en días anteriores se pudo decir algo, pero yo en esa transmisión no. Es decir, yo considero que de alguna forma me tenían fichado y ese día llegó el momento. Y además, después hablando con uno y con otros operadores de YouTube, se me decía también que yo había manifestado expresiones que yo nunca había dicho. Yo sé que yo soy crítico, solo no soy gilipollas. Yo sé que soy crítico, que algunas veces me exaspero un poquito, que me pongo nervioso, tal y cual, porque son situaciones sangrantes. También, pues bueno, soy humano. Pero se me acusaba de cosas o se me insinuaba que yo había dicho cosas que yo no había dicho en ningún momento y sobre todo que yo no había dicho en ese directo. Y a mí me tumbaron el canal por ese directo. En definitiva, yo creo que había una tendencia de ir hacia mí, contra mí, para darme esa advertencia. Podría comentar más cosas pormenores de dónde viene todo o de las A ver, lo que informaciones que... quieras, Miguel. Abierto el micrófono a tu disposición. Hay ciertos patrones que se observan y que se pueden investigar. Ciertos patrones sobre tendencias censuradoras que proceden de sitios concretos. Y si uno sabe un poquito cómo realizar búsquedas, si uno sabe un poquito cómo realizar investigaciones por YouTube, con los medios abiertos, con fuentes abiertas, también por Google, se da cuenta de dónde vienen los ataques. Y por supuesto que YouTube tuvo culpa, pero no solamente fue culpa de YouTube. Y podría decir más cosas, pero es que tampoco quiero decir más nada en concreto. Pero que había un ánimo persecutorio, desde luego. Y no fue solamente del 2 al 3 de marzo, sino que había más patrones que si yo lo hubiese advertido antes, si me hubiese dado cuenta antes, pues quizás hubiese tenido más cuidado previamente. Pero claro, al principio no te imaginas todo esto. Pero hay ciertos patrones y formas de localizar cómo se producen los ataques censuradores. Y podría decir mucho más, pero tampoco... ¿Para qué voy a decir más nada? Yo simplemente tengo cuidado. Después, si Sí, quieres, te lo digo a ti fuera de bien. cámara, para Pero que tengas cuidado. evidentemente algunas IPs
algunos orígenes reconocidos Algunos países reconocidos. Algunos países reconocidos. directamente. Sí, claro. Sin particularizar, esa transmisión en cuestión, ¿dedicada a qué tema ese día, querido Miguel? ¿Vos realizando la cobertura de qué tema ese día? Si te censuran por algo aquí en YouTube es porque hables de Israel. ¡Epa! Sí, ¡Ja! sí. Eso es evidente. Bueno, nosotros, querido Miguel, con una experiencia muy parecida. Bueno, por cierto, poquito antes de tu regreso, un día nosotros con 40 videos desmonetizados, una cosa rarísima, por supuesto incumplimiento de licencias de videos. Nosotros presentamos muchos videos, todos ellos con licencia, por cierto, de una agencia de video, y todos apelados incorrectamente, irregularmente, por una supuesta agencia egipcia. Videos de hace 2 años o incluso antes de eso. Obviamente respondimos apelando, hasta ahora ganando todas las apelaciones y de a poco van reactivando todo eso, pero evidentemente un ataque, y es el último de los ataques, pero en su momento, el año pasado, en la Guerra de los 12 días, también videos desmonetizados. En nuestro caso nunca cortado el canal, pero la forma esa, la desmonetización de los videos críticos. Y como este es nuestro trabajo, Miguel, claro, cualquier analista crítico, antes de realizar una transmisión sobre el mismo tema de ese video desmonetizado, delibera sobre la conveniencia de una transmisión sobre ese mismo tema, porque no va a poder generar sus ingresos, el pan de cada día, ¿verdad? Esa es la forma. En nuestro caso, siempre ante las apelaciones después convalidaban la apelación, con lo cual restablecían los videos, pero 30 días después. Entonces esos videos, lógicamente, parecían olvidados. Y al principio, querido Miguel, en el momento el primer año de la guerra en Ucrania, nosotros también con ataques, pero en aquel entonces por críticas contra Ucrania, contra Estados Unidos, pero eso ya tiempo atrás, como que fueron abandonando el foco en Ucrania y últimamente las críticas a Israel, el gobierno de Netanyahu, el expansionismo, etcétera, etcétera, inmediatamente determinan el hachazo en la yugular. Así de sencillo. Vos con una experiencia similar, evidentemente, ¿no? Hay picos de censura dependiendo de la temática y sobre todo para aleccionar un poco, como tú has dicho. Te corta un directo, te corta un canal, te subyugan, es una especie de subyugación a tu libertad de expresión. Pero también hay que ser pragmáticos porque al final son sus plataformas y no estamos de acuerdo con sus reglas, pero son sus plataformas y ellos mandan. Hay poco que podamos hacer contra eso. Podremos patalear, podremos decir que si derechos fundamentales, que si derecho a libertad de expresión, que si denuncia, que si te vas a Odise, que si te vas a Bilibili, que si te vas a Weibo. Puedes hacer lo que quieras, pero la realidad es una. Son sus plataformas y ellos mandan. Y además, es así, no hay más. Entonces, hay que tener, como digo yo siempre, cintura estratégica. Hay que saber que hay que decir las cosas, hay que ser críticos, pero también hay que tener altura intelectual para decirlo de forma permitida, de forma que no salten las alarmas, al menos. Y ya está, no hay más alternativas. Todas las alternativas que se quieran plantear a eso son falsas. Hay que decir las cosas de manera que no salten las alarmas. Hay que decir las cosas de manera que entren por el aro censurador. Y hay formas de hacerlo también. Yo, pues, ahora estoy adoptando una posición más suave. No es lo que me gusta, pero es la única forma. Y lo que yo pueda hacer con YouTube ya entra dentro de lo que haré próximamente. Pero digamos, así en general, muchas veces no queda más remedio que pasar por el aro. Ahora bien, hay formas de pasar por el aro. Pasar por el aro no significa renunciar al criticismo, no significa renunciar a tu principio, sino
Va a hacer valer tus principios de cierta forma que no genere tanto alboroto, quizás. Ahí hay formas alternativas también de seguir comunicando y de manera crítica. Yo siempre hago un llamamiento a todo el mundo a que, pues bueno, se suscriban a los canales de Telegram, que son los más seguros y donde más libremente te puedes expresar. Y a lo mejor lo que no se dice totalmente en YouTube lo puedes completar por Telegram. Pues es una buena alternativa. Pero yo quiero que las personas entiendan que no se está renunciando a la crítica, que no estamos renunciando a criticar a ciertos países, a ciertas personas, a ciertas conductas. No se está renunciando, no se está abandonando, no se está uno rindiendo, no se está arrodillando uno, sino que se hace de forma estratégica para poder continuar el camino. Y ya está. Lo digo también porque Ezequiel hay mucho criticismo. Bueno, ya te estás arrodillando, ya te estás rindiendo. No, amigo. Simplemente para seguir aquí hay que tener ciertos patrones. Y te puedes quejar de los patrones, pero o los tomas o los dejas. Y ya está. Alternativa, Ezequiel, yo a tus oyentes se lo digo. Y como se lo he dicho a los míos. Alternativa a YouTube a día de hoy no hay. Alternativa real a YouTube a día de hoy no hay para nosotros. Podremos hablar de casos, podremos hablar de distintos tipos de contenido. Alternativa para nosotros a YouTube ahora mismo no hay. Eso es una obviedad. Quizás no se dice abiertamente tanto como se debería, pero es así. Ni Odyssey, ni Bilibili, ni Rumble, ni ninguna plataforma es equiparable a YouTube. Y entiendo que muchas veces haya personas que digan, Miguel, hazte un VK, Ezequiel, hazte un Rumble. Eso no es posible. Eso no es alternativa real. Es una alternativa, pero no una alternativa real y viable. Por lo tanto, hay que modular un poquito cómo se dicen las cosas sin que eso sea una rendición, sino una modulación. Hay que ser estratégico. Y estas son plataformas occidentales. ¿A quién van a apoyar? ¿A Rusia? ¿A quién van a apoyar? ¿A Irán? ¿A quién van a apoyar? ¿A China? Son plataformas occidentales. Eso, los dueños están claros. ¿A quién van a apoyar? ¿A sus enemigos? Pues no. Eso lo tenemos que comprender también. Y simplemente adaptarnos de forma estratégica y de forma pensante. Y ya está. Es como yo lo veo y no creo que sea un renunciar a los principios, no creo que sea una humillación ni una rendición, sino simplemente hay que ser pragmático y saber adaptarse. Tener cintura estratégica, como digo tantas veces yo en el canal, Ezequiel. Sí, 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 completamente de acuerdo con tu análisis. Más allá de lo cual, a menudo nos acomete la furia, por sobre todas las cosas por la hipocresía, porque realizar la censura de un canal por una supuesta expresión fuera de un lugar, cuando uno presencia día a día imágenes de bombas cayendo sobre escuelas primarias de niñas, ataques, gente muerta, barbaridades dichas, como por ejemplo por Trump, esto de hoy conquisto Venezuela, mañana conquisto Cuba, pasado machaco a los yemeníes, el día siguiente bombas contra Irán, a veces fanfarronean incluso como Pete Hegseth con esto de cuando están en el suelo los golpeamos, en referencia a ataques contra escuelas, hospitales, y después encima con la capa de la moral y las buenas costumbres determinan la censura, la prohibición de las voces críticas. Y además, Miguel, la hipocresía también de que ellos, los dueños de estas plataformas, con nuestros canales, generan muchísimo dinero. Para ellos, para nosotros un pedacito bien chiquito, por cierto, pero bueno, por lo menos suficiente en nuestro caso para, ¿no? Para la supervivencia, pero ellos generan muchísimo dinero y después, ¿desde qué sitio, desde qué posición moral, con el dedito levantado, realizan acusaciones, ¿no? La hipocresía verdaderamente total y absoluta, querido Miguel. Los canales, para responderte, los canales pro-israelíes pueden decir lo que quieran. Los canales Barbaridades. pro-barbaridades. Festejar los asesinatos de niñas, festejar
los asesinatos de las familias de los políticos, festejar los asesinatos de civiles, pueden decir lo que quieran, que no solamente es que no van a ser censurados, sino que además serán promocionados por la propia plataforma. Pero esas son las reglas del juego. Mira, yo también le digo a mis espectadores y lo reitero, ellos tienen el altavoz, nosotros tenemos la verdad. Ellos tienen el altavoz, estas son sus plataformas, los medios, los bots, los algoritmos, son sus medios, son sus armas de guerra. Nuestra arma de guerra es la verdad. Yo prefiero tener la verdad a los altavoces. ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué dices, Ezequiel? Sí, sin dudas, Miguel, está una opción de vida, una decisión. No obstante lo cual, nosotros todos seres humanos, y vos, Miguel, con la vida metida en tu canal, yo a menudo sorprendido, maravillado por la cantidad de transmisiones, la garra, tu presencia permanente. De seguro esto en lo personal, y perdón por una pregunta personal sin previo aviso, pero esto seguramente habrá generado en su momento muchas cosas adentro tuyo, ¿no? A ver, a mí no me gusta comentar muchas cosas de mi vida personal porque son cosas que me prefiero. ¿Sabes lo que pasa? No es que no me guste comentar cosas de mi vida personal por un capricho mío, sino porque al final nos exponemos mucho. Son cosas complicadas, son cosas que puede haber mucho hijo puta suelto por ahí, mucho loco, ¿no? Y por eso es por lo que yo no quiero hablar de mi vida privada. Pero para comentarte, por supuesto que es mucho tiempo, pero a mí me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago, no es que me guste la guerra, pero me resulta interesante todos estos asuntos. Es una cosa que yo vivo mucho, una cosa que siempre había seguido, pero con YouTube pues ahora tengo la oportunidad de seguirlo y vivirlo y además ganarme la vida con ello. Entonces se junta todo. Es una cosa que a mí siempre me ha gustado y ahora puedo dedicarme a ello. Pero no solamente eso, sé qué, porque yo, por ejemplo, todo el tiempo que estuve en Twitter retransmitiendo fue casi 2 semanas, en Twitter y yo lo llevé plenamente bien y sin cobrar absolutamente nada en Twitter. Y estaba también mucho tiempo retransmitiendo, 2 horas por la mañana y 2 horas por la noche, y disfrutando del público, disfrutando de los comentarios, disfrutando de hacer los directos. Y lo he dicho también en varias ocasiones. El hacer directo es más humano que el hacer vídeo, porque ves los comentarios, ves a las personas interactuando contigo, es muy humano. No es lo mismo hacer un vídeo frío, grabarlo, subirlo, editarlo, no es lo mismo sentir que estás hablándole al público, aunque sea lo mismo, hablarle a una cámara. Pero realmente el hacer directo es como que ahí hay alguien detrás. Yo ahora mismo veo una cámara, veo un objetivo, veo tal. Pero el hacer directo, tener esa sensación mental de que hay personas que te escuchan, hay personas a las que le parece interesante escucharte y están ahí, en ese momento, escuchándote, para mí eso es definitorio. Los directos para mí son muy estimulantes y si son directos, estimulantes, hablando de cuestiones interesantes y además te puedes ganar la vida con ellos, pues un privilegio en cierta forma, un gran Sí, privilegio. sí, sin dudas, sin dudas. Eh, Compartiendo experiencias, Miguel, a mí a menudo para mí genera sorpresa, pero grata sorpresa cuando en algún lugar, lo mismo si en Berlín muchas veces, increíblemente, aquí en Argentina o en España muchísimo, cuando yo de visita por ahí en Madrid, gente en las calles reconociéndonos, ¿no? Con una reacción como, uy, Ezequiel, o seguramente, uy, Miguel, y uno sorprendido, ¿no? Porque uno realiza este trabajo con toda la garra del mundo, pero desde, bueno, su humilde lugar. Pero bueno, evidentemente nuestras voces aparecen como voces interesantes para mucha gente y bueno, eso lógicamente representa un privilegio poder de alguna manera participar desde una perspectiva crítica en la vida de mucha gente, pero a la vez, una vez más, por lo menos en nuestro caso, recordará, bueno, los demoledores ya aparecen al tanto, quizás vos lo recuerdes,
tal vez también, Miguel, nosotros comenzamos con esto como producto de la censura en los medios en Alemania y la expulsión en la academia, la expulsión de la academia en Alemania, con lo cual, de alguna forma, esto representa el plan B. Si en mi caso, personalmente, mañana apareciese mi canal censurado, bueno, eso, yo además, Miguel, vos un poco seguramente más joven, no, seguramente no, con seguridad más joven que yo, quizás sin hijos, yo con un chiquilín, y bueno, generaría un montón de dificultades, ¿no? También, nosotros personas de a pie, con la necesidad de, bueno, el pan de cada día para nosotros y para nuestras familias, nosotros muy expuestos, Miguel, también, muy, muy expuestos. Y eso lo tienen que entender también las personas que nos ven, que al final, pues, tú dependes de esto y tienes que afrontarlo de esa forma, que dependes de YouTube. No hay más, no hay más. Yo sé que hay veces que no se comentan los temas de la dependencia de las plataformas, los temas de la dependencia de las cadenas de emisión, porque los periodistas también dependen de las emisoras que le dan trabajo y por eso tienen que adoptar ciertas tendencias ideológicas, ciertas versaciones. Al final, es muy difícil ser 100% libre e independiente. Por eso es por lo que tenemos que intentar hacerlo valer, nuestra libertad y nuestra independencia, de la forma en que podamos, con los mejores mecanismos que tengamos en nuestra mano. No es fácil ser 100% independiente. ¿Qué te vas a crear? ¿Tú una plataforma donde puedas retransmitir tú o te vas a crear una web donde te pueda ver todo el mundo? Después la gente, las personas tampoco se molestan en buscarte y demás. Otras sí, pero la mayoría no. Es decir, hay que entender que de alguna forma no se puede ser 100% libre. Tenemos que transigir algunas veces. Por eso hay que hacerlo bien. Y eso lo tienen que entender también las personas. Estamos en YouTube y de alguna forma estamos en YouTube. Sí. Y como los periodistas están, yo lo entiendo, y como los periodistas están también aquí en España, en Antena 3, en Televisión Española, en La Sexta, y tienen que algunas veces comerse cosas que no quieren. Yo lo entiendo. Pero hay formas de hacerlo. Yo, como he dicho muchas veces, no pido heroicidades, no se pide a nadie que se ponga a combatir guerras de otros, pero hay formas de afrontar las tesituras, formas dignas de afrontar la cúpula, la censura, la Matrix. Hay formas de afrontarlo. No se pide que uno se arriesgue el todo en la batalla. Y tienen que entenderlo también las personas, que esto, pues, es así. Sí. Ojalá no Sin fuese así, abandonar, ojalá no fuese así, de ojalá no acuerdo, fuese de acuerdo. así. Sin abandonar la lucha también, Miguel, por generar espacios alternativos en otras plataformas. Nosotros, por ejemplo, desde enero, precisamente por la censura y demás, en el año pasado, generamos un canal en Patreon. Ahí, más allá de que también Patreon es una plataforma estadounidense, ahí nosotros presentamos lo que no podemos presentar aquí a menudo, por cierto, todo el mundo invitado, pero bueno, sí, si bien mucha gente nos acompaña, como eso presenta un costo, una suscripción paga, no nos acompañan todo el mundo. ¿Sí? Algunos porque no pueden y otros también por la cultura de la supuesta gratuidad, esto supuestamente gratuito, aunque de gratuito nada, porque YouTube permanentemente comercializa publicidad y por sobre todas las cosas presenta además otros contenidos moldeando la cabeza de las personas expuestas a eso, con lo cual de gratis nada. Pero bueno, en esta falsa gratuidad a veces genera cierto rechazo en muchos de nuestros seguidores en acompañarnos hacia otros lugares, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con tu análisis, Miguel, en que, bueno, estas las condiciones, pero tampoco debemos abandonar la lucha por generar otros espacios en otras plataformas. Vos, de hecho, comenzaste en X, ¿verdad? A realizar transmisiones. ¿Qué Bueno, tal y tu muy bien, experiencia ¿eh? ahí? Muy bien. Yo estaba ya integrado en Twitter, yo estaba ya integrado en Twitter X y fue muy bien, ¿eh?
muy grato y muy agradecido a todas las personas que vinieron con nosotros a X. Teníamos decenas de miles de visualizaciones y hacíamos directos igual. Hacíamos directo por la mañana 2 horas, por la noche 2 horas y muy contento. Yo estuve normal, como si estuviese en YouTube. Simplemente que no podía poner los comentarios en la pantalla, pero bueno, a mí me gusta ver los comentarios ¿Ahí porque te uno dan puede más en calor. directo, Miguel? ¿Puede la transmisión en directo, más allá de que sin comentarios? ¿Puede realizar transmisiones en directo alguien por ahí por X? Por X puede Ajá. hacer transmisiones en directo, claro. Ah, bien. Y puede hacer transmisiones en directo y también tiene un aliciente distinto a YouTube porque Twitter funciona de distintas formas, hay distinto público. Y yo creo, mira, yo por ser más espiritual, yo creo que incluso las cosas malas que ocurren por algo. Y aquel episodio de censura, aunque me jodió mucho, me molestó y tal, ahora lo tomo con más altura, pero en aquel momento jodió. Y yo pienso que de alguna forma aquella experiencia mala tenía que suceder y me pasó por algo y simplemente te cambia, te hace pensar de manera distinta y yo pienso que me pasó por algo, yo soy más filosófico, más místico, ¿no? Más religioso también para algunos. Y yo pienso que aquello me tenía que pasar y me pasó, aprendí, supongo que mejoré y estuve en Twitter, librando la batalla en Twitter como se pudo. En Twitter me veía un público más español, más joven, que también aquí en España hay mucha desinformación entre el público joven y yo creo que también esa batalla nos la envió quien fuese para que la librásemos en Twitter y contento. Teníamos decenas de miles de visualizaciones, el público muy entregado, muchas personas nos acompañaron en Twitter. Hubo un directo incluso que entre la retransmisión y al después llegamos a 90.000 visualizaciones en Twitter, que no es una plataforma de directo ni de vídeo. Y estábamos siendo de los más vistos en Twitter, incluso en algunos directos superábamos a Yasira y todo. Estaba yo súper contento. A mí me dejan 2 meses más en Twitter y estoy allí disfrutando. Y yo disfrutaba y yo no cobraba nada de Twitter. Nada de Twitter. Es más, Sin monetización las transmisiones. yo es que ni lo miré. Es Ah, que okey. simplemente le pregunté a ChatGPT, ¿qué necesito para hacer directo en Twitter? Y me dijo, suscripción premium. Es más, tenía que pagar la suscripción premium de Twitter. La pagué y empecé a hacer directo y ni me preocupé. Yo quería seguir informando. Yo quería seguir el transcurso de la guerra y cumplir la promesa que le hice a las personas que me ven. Yo les dije, vamos a estar aquí como sea, informando de la guerra y así fue. No pudimos estar en YouTube, pero estuvimos en Twitter sin cobrar y sin nada y 2 horas por la mañana, 2 horas por la noche. Y si hubiera habido eventos que hubiesen requerido de más horas, se lo hubiésemos echado, ¿eh? A muerte. Es que, como he dicho anteriormente, yo creo en lo que hago. Eh, pero no creer solamente en que me resulta interesante, sino a lo mejor me dirás que estoy paranoico, pero yo creo que estamos en este camino por algo. Yo creo que tenemos una misión y tenemos que desempeñarla, ya está. Creo así. Puedo estar loco, no, pero creo así. A propósito, Miguel, de nuestra misión, vos con una popularidad inmensa, muy por fuera de España, muchísimo también. De hecho, cuando nosotros realizamos encuentros con los seguidores, siempre nuestros seguidores aparecen demoledores diciendo lo mismo y nuestros canales de referencia, el tuyo naturalmente, porque ellos ahí, el de Miguel, bueno, otros canales conocidos por todos ustedes, incluso en encuentros hechos con seguidores en Colombia, en Argentina. Ahora bien, a pesar de esa popularidad, evidentemente los grandes medios, los medios convencionales, no te participan, no te llaman para que participes. O vos rechazás las invitaciones por una cuestión tuya de decisión propia. ¿Cuál tu relación con eso?
Ambas, un poco ambas. Me llaman algunos y le digo que no, y otros pues directamente no me llaman. Pero no soy dado tampoco mucho a participar en otros medios porque quiero que las personas que nos vean tengan la total seguridad de que no estamos comprometidos de ninguna forma. Y claro, si empiezas a ir a un medio, a otro, de una tendencia, de otra, de un país, de otro, de un país, de otro, pues te empiezan a etiquetar muy rápidamente. Pues bueno, pues Miguel participó con este. Que no pasa nada, que hay que tener altura, pero a mí me gusta hablar tranquilamente sin estar preocupándome si lo que digo es correcto o no. Y tú sabes que hay muchos medios que tienen líneas editoriales y a mí no me gusta estar teniéndome que restringir. Demasiado ya me restringo con YouTube y no... Pero vaya, que para contestar rápidamente, hay un poco de todo. Me llaman y digo que no y Sí. directamente otros no me llaman. Un poquito de los dos. Pero esta es mi primera aparición fuera de mi canal. Bueno, Eso muchas es gracias cierto. por realizarla en nuestro canal. En nuestro caso, Miguel, por lo menos aquí en Argentina, increíblemente, ni siquiera los medios supuestamente críticos nos están llamando a pesar de nuestra disposición a participar eh, en los medios. A mí me congratulaba en el pasado participar en todos los medios llamándome con la misma posición. Yo presentaba lo mismo en Telesur que en Deutsche Welle, France 24, NTV, la televisión china, hasta que eso determinó lógicamente la censura en los medios occidentales. Pero ahora aquí, por nuestra línea crítica respecto a la guerra en Irán, respecto a Israel, respecto a Estados Unidos, incluso los medios supuestamente críticos no nos llaman, no nos quieren ni cerca, ni cerca. Para mí es una arena de batalla también, estimado Miguel. Una arena en la cual, como invitado, siempre uno puede participar ahí y a veces con la lucha en el barro, porque todos contra uno, de manera injusta, interrumpiendo, con incluso faltas de respeto. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Eh, pero bueno, cada quien con una relación distinta en ese sentido y todas las posiciones válidas. Lo cierto, nosotros, querido Miguel, acá con una decisión de vida, ¿no? En estos canales, sí, en esta actividad, ¿verdad? Bueno, si no te llaman o si no nos llaman es porque estamos en el buen camino. Quizás sea ese el punto. Es un halago que no te llamen, ¿no? Es un halago que no nos llamen. Hace tiempo, pero es que hace- mi arena, o yo lo veo así, no está en los medios y si me llaman, no, para mí no es trascendental que llamen o no llamen. Para mí nuestra batalla está aquí y es lógico. Yo veo lógico que no nos llamen. Y tampoco es una merma que yo sienta porque no me llaman o no. Yo estoy muy focalizado en el camino y nada de lo que hay alrededor me puede apartar del camino. Yo lo veo así y es un halago. Que no nos llamen o que no nos llamen tanto es un halago. Es que lo estamos haciendo bien. Ladran Sancho, ¿verdad? Ladran Pa'lante, Sancho. pa'lante, pa'lante, Ezequiel, pa'lante. Ni Em, caso. Miguel, ¿qué tal si en la parte final de nuestra charla comenzamos un poquito con nuestros temas en concreto, a menos que los demoledores y tus seguidores, quienes nos acompañan hoy también, quieran alguna pregunta fervientemente todavía faltante sobre nuestras experiencias como analistas geopolíticos críticos aquí en YouTube? Pero si no, quisiera, Miguel, tu mirada sobre la situación actual geopolítica, quizás comenzando lógicamente por Irán, pero para donde vos quieras, un poquito de tu visión de las cosas en el presente. Bueno, la situación en Irán, como empiezo todos los directos, está muy tensa y me voy a ceñir a lo que ha dicho Vladimir Putin en el día de hoy, ¿no? Saber cómo va a evolucionar todo esto es imposible. Incluso las partes que están en el conflicto de Irán no saben cómo va a evolucionar todo.
Hay que ir viendo, es lo que le diría a los oyentes, hay que ir viendo cómo evoluciona todo. La situación está muy tensa. Ya sabéis que tanto Estados Unidos como Israel tienen armas nucleares, son países muy agresivos y en ese sentido puede pasar cualquier cosa. Ahora bien, en el plano defensivo, Irán está mostrando una solvencia importante, está mostrando que la República Islámica está muy asentada en la población iraní, lo cual es la mayor garantía que puede tener Irán ahora mismo, su pueblo, su fuerza armada, y han conseguido los iraníes establecer una disuasión bastante alta hacia Estados Unidos y hacia Israel. Y eso, para mí, es quizás el principal factor de seguridad ahora mismo, la disuasión tan grande que ha establecido Irán. Pero, de contrario, estamos ante países muy agresivos, países nucleares, Estados Unidos e Israel, y según las distintas informaciones tiene intenciones de realizar invasiones contra Irán, contra las islas iraníes del Golfo Pérsico. Por lo tanto, se espera desarrollos prontos y convulsivos los próximos días, las próximas semanas. Entre tanto, tenemos a Trump, que cada día dice una cosa distinta, es imposible resumir todo lo que ha dicho desde que empezó este conflicto porque es una montaña rusa, ultimátum que después se caen por su propio peso, por lo estúpidos que son. Y la situación puede variar muy rápido en cualquier momento, pero sí es verdad que también puede escalar y dejar de ser un conflicto regional y pasar a ser un conflicto mundial. Puede que la guerra en Irán se una a la guerra ucraniana y además se abran otros focos en el mundo. Estamos, en definitiva, viendo cómo cae un imperio, el estadounidense, y esa caída genera momentos convulsos, episodios trágicos, y lo estamos viviendo. Son guerras, la de Ucrania, la de Irán, generacionales. Son guerras que marcan siglos y lo estamos viviendo en vivo, en directo. Por eso es que nuestro papel es tan importante. Y hay que combatir, Ezequiel, hay que combatir. Informativamente yo lo veo así. Y en Ucrania, Miguel, más cerca de Europa, ¿cuál tu perspectiva ahí? Bueno, Ucrania y la OTAN, desde mi perspectiva, ya perdieron el conflicto desde hace tiempo. Lo que pasa es que no saben cómo decirlo públicamente. Estamos en una situación estancada de desgaste que simplemente se trata de administrar los recursos. Y en ese sentido, Ucrania cada vez tiene menos recursos, cada vez tiene menos recursos humanos. Por mucho que quieran hacer propaganda, por mucho que quieran mitigar sus bajas, lo de Ucrania es una catástrofe, se están quedando sin personal. Ni todos los mercenarios de la OTAN, ni todos los mercenarios de Oriente Medio, ni todo el personal camuflado de la OTAN ha servido a Ucrania para hacerle frente a Rusia. Y Rusia, pues, está gestionando la situación. Tampoco le interesa ahora meterse contra Kramatorsk, contra Loviansk, esas urbes importantes de Donetsk que le falta por liberar. No le conviene realizar un esfuerzo tan grande en personal y sufrir tantas bajas. Por lo tanto, está gestionando la escalada, está gestionando la caída de Ucrania y los pasos siguientes los veremos. Ahora se acerca el verano, como todo el mundo sabe, es propicio para llevar a cabo acciones ofensivas terrestres. No espero tampoco grandes sorpresas, no está siendo la guerra en Ucrania una guerra donde veamos grandes movimientos al estilo alemán, al estilo Blitzkrieg, y veremos una guerra en Ucrania que poco a poco se irá apagando, porque Ucrania se irá apagando y llegará a un punto muerto donde tenga que acceder Ucrania de mala manera y de mala forma a lo que Rusia ponga sobre la mesa. Y cuanto más tiempo esté Ucrania combatiendo, más exigencias tendrá Rusia en tanto que vencedora. Es simplemente gestionar los momentos finales de una contienda. Y para mí la gran guerra es la de Ucrania. Por supuesto que ahora está iniciando la guerra en Irán y todos los focos están en Irán, pero la gran guerra es la ucraniana. Y lo que Rusia hace y cómo lo hace en el hecho de combatir a la OTAN también es muy de tener en cuenta. No quiero decir más palabras subidas de tono, vaya que se interprete como que yo apoyo o yo hago o lo que quiera. No lo voy a hacer en tu canal, quizás en el mío sí. Si comprometo a alguien que sea a mí, no a ti. Pero sí, la guerra en Ucrania
ya está decidida. Y la posición de Europa, Miguel, en todo esto, ¿por qué tanta, vamos a caracterizarlo muy levemente como estupidez entre los líderes europeos, por no presentarlo como cipallaje o algo mucho peor incluso? ¿Por qué esta posición de Europa, incluso de España también, en este contexto geopolítico? Bueno, Europa podríamos decir que se enmarca dentro de las posiciones imperialistas que estaban decididas a ir contra Rusia, que estaban decididas a dominar el mundo multipolar, empezando por Rusia. Entonces, los líderes europeos todos tienen esa posición, aunque haya ciertas diferencias. España tiene ciertas diferencias, pero también apoya a Ucrania y a la OTAN en su guerra contra Rusia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tienen esa tendencia. Al final hay imperialistas en Occidente que querían dominar el mundo, empezando por Rusia, y hay imperialistas en Occidente que quieren dominar el mundo, empezando por Irán. ¿eh? Y los europeos se marcan dentro de los primeros. Son rusófobos, siempre han tenido esas tendencias hacia Rusia, enmascaradas en acuerdos como los de Minsk 1 y 2. Y podremos hablar, pero al final todo es geopolítica, al final todo es dominar el mundo, por un lado o por otro. Y Rusia es un país muy grande, es un país independiente, es un país soberano, con muchos recursos, y en ese sentido es atractivo principalmente para Europa, porque imagínate, Ezequiel, si Europa hubiese conseguido su sueño húmedo con Rusia, es decir, desmembrarla, hacer que ese país fuese vasallo, lacayo de Europa de Occidente. Imagínate el gas, imagínate el petróleo, sin pagar prácticamente nada, imagínate los recursos. Pues claro que había un interés geopolítico, geoestratégico en Europa y en Estados Unidos en dominar a Rusia, claro, evidente, pero sobre todo en Europa, que es quien tiene los gasoductos, los oleoductos enchufados a Rusia. Imagínate Alemania, si recibiese el gas que ahora no recibe por el Nord Stream, imagínate que lo recibiese gratis. Al final todo se reduce en poder, en estrategia, en geopolítica, en dominar al adversario. Y si me preguntas por las élites europeas concretamente, podríamos hablar mucho de las élites europeas si realmente mandan, si realmente están supeditadas a otros intereses, si realmente esos otros intereses no han puesto a estas élites a conciencia, sabiendo que están comprometidas para que le hagan el juego a ellos, podríamos hablar mucho, pero al final tenemos políticos europeos que son todos incompetentes, ya se ha hablado largo y tendido, ya más no vamos a decir sobre los políticos europeos. Lo que sí es verdad, y por añadir algo nuevo, es que para cambiar el rumbo de Europa necesitamos nuevos políticos. Estos han demostrado que no están a la altura y cualquier cambio en Europa no va a venir de su mano. Se necesita nuevos políticos. ¿Hay algún nuevo político a la vista en Europa? Sí. Bueno, Europa, de momento, es lo que podemos decir, siendo Europa, tristemente. Tú también lo sabes que está allí en Alemania, ¿no? ¿Qué vamos a decir de Merz? Apoyaba la guerra contra Irán diciendo que era maravillosa allí en Washington, aplaudiendo a Trump, y ahora, vista la derrota que están sufriendo los estadounidenses en Irán, pues dice que se deben buscar vías de negociación con Irán. Ahora, bueno, pues eso es también otro ejemplo de lo que es la política europea. Quiero dominar el mundo, pero no puedo y me conformo con lo que me echan. Sí, Merz, yo por lo general lo presento como el empleado del mes de BlackRock, ¿no? Pero bueno, Macron también de la banca, bueno, bueno, de distintos bancos conocidos por todos ustedes, dinastías bancarias ligadas a los intereses imperialistas y así toda la dirigencia europea y occidental. ¿Cuánto de esto, cuál es el papel de Epstein y la isla de Epstein, en tu opinión, Miguel, sobre todo esto? ¿Acá acompañan solamente por una cuestión ideológica o también en parte porque participaron en muchas barbaridades y estamos presenciando también la reacción lógica a la extorsión de los dueños de Epstein sobre toda esta dirigencia? Bueno, sobre todo la dirigencia política, pero también extorsión hacia
personalidades, hacia actores, hacia un grupo selecto de personas. Epstein es una operación para tener controlada a cierta clase política, a cierta clase dirigente. No hay la menor duda. Pero Epstein es algo accesorio al todo. Es algo accesorio para controlar, para guiar a esa élite. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, geopolítico, geoestratégico. Y ahora con Irán. Y ahora con Irán. Trump, por ejemplo. Trump, según mi apreciación, no habría llegado a la Casa Blanca si no estuviese comprometido por el caso Epstein. Trump está en la Casa Blanca porque es una de las personas más comprometidas por Epstein. Y si en algún momento llegase a dudar en seguir el camino encomendado, le sacan todas las fotos, le sacan todos los documentos y le sacan todo lo que le tengan que sacar. Pero en primer lugar, Trump, para poner un ejemplo del caso Epstein, de cómo funciona ese compromiso, Trump ha llegado a la Casa Blanca porque está apoyado por los sionistas, porque está financiado. Larry Ellison, todo el poder sionista ha apoyado a Trump. Yo lo he comentado muchas veces como desde mi punto de vista funciona el poder en Estados Unidos y ahora el sionismo no es que sea totalmente dominante, pero sí tiene un papel muy fuerte en Estados Unidos. Muy fuerte en Estados Unidos. Y Trump es un muchacho. Trump es su chico y está en la Casa Blanca porque ha recibido dinero a mansalva de todos esos grandes magnates pro-israelíes. Mark Levin también, en los medios, Murdoch, Rupert Murdoch, todos han apoyado a Trump con el objetivo de hacer lo que está haciendo ahora, atacar a Irán. Y si en algún momento decidiese que no debía atacar a Irán, ahí es cuando salían los archivos de Jeffrey Epstein para apretarle las tuercas. Pero en primer lugar llegó a la Casa Blanca porque estaba comprometido. Si no está Trump comprometido, no llega a la Casa Blanca. Y después llega la segunda capa. Después llega el segundo efecto de los archivos Epstein. Una vez que ha sido ascendido porque estaba comprometido, si en algún momento se desviase del camino, ahí es cuando se le amenaza con publicar archivos, con publicar vídeos. Tienen de todo de él. Tienen, según mi impresión, por lo que sabemos, por lo que ha ido apareciendo, tienen que tener de todo de Donald Trump. Y es los archivos de Jeffrey Epstein accesorios para que los políticos, para que los dirigentes sigan una determinada agenda. Yo lo veo así y lo hemos estado analizando pormenorizadamente cada vez que sale una información, cada vez que... Porque los archivos de Jeffrey Epstein no solamente son las imágenes, los vídeos, las insinuaciones más subidas de tono de abuso a niños, sino también los intercambios de diálogos que había entre Jeffrey Epstein y los distintos interlocutores. Al final, si te sumerges en el caso Epstein, tienes una idea de lo que ahí ha pasado, tienes una idea de por qué se ha realizado todo. Y al final es eso, que los dirigentes estén cogidos en sus pasiones, que los dirigentes estén cogidos en sus secretos para que sigan determinadas agendas. Y la agenda última la estamos viendo ahora mismo en Oriente Medio. Hay algunas personas que equivocadamente dicen se ha atacado Irán para encubrir los archivos de Jeffrey Epstein. No, que va, es al revés, es precisamente al revés. Los archivos de Jeffrey Epstein se producen para llegar a Irán, para llegar al ataque a Irán. La República Islámica desde hace 47 años es el principal enemigo de Estados Unidos y de Israel en Oriente Medio. Es más, me atrevería a decir que es el único enemigo importante que tiene Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. Hay otros países, Turquía nada. A ver, pues tiene importancia Turquía, ¿no? Pero en relación a Irán, nada. Podría poner muchos ejemplos, muchos momentos donde esto se ve, que Irán es el punto y final de toda la confrontación en Oriente Medio. Afganistán, Siria, Libia, Somalia, el punto final es Irán. Lo decía el que fuera comandante de la OTAN en Europa, lo decía en un memo, no sé si te acuerdas que fue muy famoso ese comentario que hizo, no recuerdo cómo era, tú quizás te acuerdes más, pero lo tienes que tener ¿Cuál, que... Miguel? ¿Cuál? ¿De quién? Es que era el comandante, el que fuera comandante
de la estadounidense en la OTAN, precisamente el que dirigió el bombardeo contra Belgrado. Sí. No sé, es que no El recuerdo el meme nombre. sobre el Eh, avión eh, F-117 invisible. Perdón, ¿no sabíamos que era invisible ese u otro? Espérate. Sí. Es que no quiero paralizar el directo. No, tranquilo, nos acompañan acá. Demoledoras y miembros de tu familia, querido Miguel, así que un segundo de paciencia. Es que son tantos nombres, Ezequiel, son tantos nombres que a uno ya se le va de la mente. Al jefe máximo militar de la OTAN Jefe máximo militar de la OTAN. durante los ataques contra Belgrado. Ay, Sí, sinceramente, efectivamente. recuerdo el nombre del secretario general de la OTAN, pero no del máximo comandante militar. Perdón, aquí lo tengo. Wesley Clark. Wesley Clark. Él en ese Wesley entonces, Clark. bien, en la Sí, OTAN, sí. bien. Después muy crítico él en su momento sí. Bueno, fue crítico hacia los guerreristas que querían atacar a Irán, pero Exactamente. aplaudía la agresión contra Rusia. Es decir, que este era de los guerreristas atlánticos, de los rusófobos, de los que querían ir a dominar el mundo empezando por Rusia, que no era bueno, que hay muchas personas que lo catalogan como si fuese bueno. No. Wesley Clark. Pues Wesley Clark advertía que en 5 años se tenían que derrocar 7 países. Irak, que es la información que le llegó de los planes del Pentágono. Y tú lo sabrás, esa Efectivamente, comparecencia. sí. Sí, eso comienza con un documento elaborado por los asesores de Netanyahu en 1996, ahí de camino hacia la presidencia, en realidad, bueno, el cargo de premier de Israel. Un grupo de asesores israelíes y estadounidenses generan un documento llamado en inglés a clean break, una ruptura rápida. Y básicamente determinaban en ese documento un plan de guerra a partir del cual debían machacar a 7 países, comenzar 7 guerras, una después de la otra, y tras los atentados del 11 de septiembre, Wesley Clark, en ese entonces, para mí, ya en otro cargo, fuera de la OTAN, pero puede que cometa un error, después de los atentados del 11 de septiembre, lo participan de un plan basado en ese otro documento de Netanyahu con este mismo plan de acción, primero Irak, después, bueno, obviamente ahí también metida Gaza, metida Líbano, metida Siria, Libia, Somalia y como último Irán. Y efectivamente fueron comenzando uno a uno, pero no a la velocidad a la cual hubieran querido ellos, Hombre. porque en cada una generaron un desastre No, para todo el mundo. pero no fueron a la velocidad que a ellos les hubiese gustado, porque siempre hubo una oposición, siempre estuvo Irán. O Irán consigo misma y con los proxies, con las fuerzas proxy, con las fuerzas de la resistencia. Siempre Irán ha combatido los desastres que Estados Unidos iba creando en esos países. Irak, la invasión estadounidense de Irak, fue el germen del ISIS. Fue el germen. Estados Unidos en esa invasión a Irak provocó el crecimiento del ISIS. ¿Cómo se creó el ISIS? Bueno, pues los asesores estadounidenses iban a los jefes tribales y los iban convenciendo de que había que hacer eso, billete en mano. Y así es como crearon el ISIS. Y el ISIS, por la única fuerza considerable que ha sido combatido, ha sido por Irán y sus fuerzas de la resistencia. Pero ahí empezó todo. Y el punto y final, como dice Netanyahu, es Irán, parafraseando a Netanyahu. El punto final es Irán. Porque Irán no solamente es la población, Irán no solamente es la ubicación, Irán no solamente son los recursos, Irán es el intelecto, la capacidad. Lo que está haciendo Irán ahora atacando a las ubicaciones estadounidenses, los demás países del Golfo, eso no lo podía haber hecho Irak, eso no lo podía haber hecho Siria, eso no lo podía haber hecho Libia, eso solamente lo puede hacer Irán, porque además tienen el intelecto,
El ejército egipcio, por ejemplo, el ejército sirio, comparado con el ejército iraní, es de pantomima, con sus recursos, con sus capacidades, pero al final tienen que tener estrategia. Y los iraníes son especialistas en el pensamiento militar, en el pensamiento defensivo militar. Y por eso, por lo que todo, Epstein, el dominar a las élites, el atentado del 11 de septiembre, todo es para dominar Oriente Medio y concretamente Irán. Algunas personas dicen, oye Miguel, oye Ezequiel, está Pakistán, que tiene armas nucleares, que tal y cual. Pakistán no es rival para Occidente ni para Estados Unidos, porque Pakistán es muy fácilmente sucumbible, es muy fácilmente que se realice un golpe de Estado en Pakistán o que se ponga un títere en Pakistán. A las primeras de cambio, ahora está Sharif, ahora está el primer ministro Sharif, antes estaba Imran Khan, en cualquier momento ponen allí un títere que quieran los estadounidenses, pero Irán no, porque los iraníes, los persas no se venden. Los persas tienen esa forma de pensar innata y el rival es Irán. Y ahora estamos viendo cómo se desenlazan 40 años de conflicto en Oriente Medio. Ahora lo estamos viendo. Por eso es por lo que hay tanta expectación. De Irán depende también la resistencia en Gaza. Si no hubiese Irán, no habría Gaza, no había posible proyecto de desocupar nada. Y eso lo tienen que tener también las personas en mente. Apoyar a Irán es apoyar a Gaza y apoyar a Gaza es apoyar a Irán. Van de la mano, van de la mano. Podríamos hablar de muchas cosas del 7 de octubre y de la resistencia, de las particularidades de la resistencia en Gaza. Pero bueno, yo creo que eso ya es más largo de comentar. Pero al final, el destino Irán. del... Sí, sí. Sí, sí, Irán Miguel, es adelante, lo adelante, importante. adelante. Irán Sí, es lo importante. ¿recordás el destino de el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes responsable de la derrota del Estado Islámico, el general Soleimani, ¿no? Asesinado por ellos mismos. Y con complicidad con complicidad de las monarquías de Medio Oriente. De hecho, el dron asesinando a Soleimani comienza su vuelo en Qatar, si no recuerdo mal, cuando él aparecía en Irak, y ahí algunos de los cómplices de Estados Unidos en Irak participan a Donald Trump o participan a los servicios de inteligencia estadounidenses, y Trump durante su primer gobierno determina el ataque contra Soleimani. Para muchos, aunque esto yo todavía realmente algún día querría una conversación con un alto oficial iraní para poder determinar quién es el genio estratégico detrás de una defensa tan bien planificada, una geoestrategia tan pensada en el marco de una guerra asimétrica como la planteada por Irán, pero aparentemente el genio detrás de esto, el general Soleimani, quien determinó la creación de los drones pequeños, masivos, baratos, efectivos, la opción por la guerra económica a través del estrecho de Hormuz, el eje de la resistencia y un montón de consideraciones estratégicas provenientes efectivamente de Irán y en concreto de Soleimani. Miguel, completamente de acuerdo con tu análisis. A ver, ahí se podría decir muchas cosas más. Soleimani era el comandante de las fuerzas Quds, es decir, de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria dedicadas al extranjero, dedicadas a las fronteras exteriores de Irán. Y ahí tenía un papel muy importante en saber enarbolar a las fuerzas de la resistencia, porque era un estratega en atacar y esconderse, en replegarse, en utilizar las proyecciones del terreno, en utilizar capacidades muy exiguas. En eso era un especialista Soleimani, en defenderse sin siquiera aparecer en el terreno. Pero después hay muchos comandantes militares en Irán que son unos auténticos cerebros. Por ejemplo, el que se dice que han asesinado ayer los israelíes, Alireza Tangsiri. Es un tío que en el combate naval era un crack. Todavía no habían confirmado la muerte de los iraníes de Alireza Tangsiri. Pero esa ciencia, ese intelecto militar que estaba en Soleimani, también está en muchos otros altos militares iraníes.
Es que ese es el tema, que tienen ciencia, tienen pensamiento militar. Y después, claro, también tienen ciencia en ingeniería, tienen desarrollo industrial, te fabrican misiles. Es que las personas lo sepan. Los drones kamikaze, que hoy día son masivos, que hoy en día utilizan todo el mundo, ese artefacto es desarrollado en primer lugar y con casi total exclusividad por los iraníes. Y después los rusos lo mejoran, después los rusos lo adoptan, y después los ucranianos y después Occidente, con los Estados Unidos a la cabeza con ese dron Lucas. Pero fíjate, los estadounidenses con miles de millones de presupuesto militar tienen que copiar a los iraníes. Los iraníes tienen muchos ingenieros, tienen muchísimos ingenieros por cápita, son gente muy listas, muy competentes. Ese es el problema real de Irán. Ese es el problema real de Irán. Después la situación estratégica, los recursos, el estrecho de Hormuz. Pero si Irán tuviese recursos, si Irán tuviese posición estratégica y demás, y después no tuviese el intelecto para defender todo eso, de nada le serviría, porque vendrían los estadounidenses, le darían una patada al dirigente de turno, darían un golpe de Estado, pondrían ahí un lameculos, como hacen en el Golfo Pérsico, y dominaría. En Arabia Saudita, por ejemplo, y dominaría. El tema es que Irán tiene esa capacidad. Yo lo decía al principio de toda la contienda, y ahora más personas se están dando cuenta. Además, veo debates en inglés que hacen referencia a ello. El tema es que Irán son inteligentes. Por decir una conversación de Vladimir Putin con George Bush, una conversación de 2008, desclasificada la conversación recientemente. Le decía Vladimir Putin a George Bush, los iraníes al principio, cuando tú te acercas a ellos, tienen esa apariencia de ser un poquito más retrasados, lo ves con los turbantes, lo ves con la vestimenta más antigua, y tienen una opinión primera de que son más retrasados, de que son más antiguos, pero después te acercas a ellos y ves cómo piensan, ves cómo dialogan, ves cómo interactúan y te das cuenta de que son inteligentes. Sobre todo el grupo persa, son muy inteligentes. Pero es normal, las civilizaciones que duran tanto tiempo en la historia, de manera continua, cambiando ciertos nombres, ciertas cosas, pero las civilizaciones que duran tanto tiempo en la historia, como la China, son civilizaciones que tienen ese intelecto, tienen esa capacidad. Por más que pase el tiempo, tienen esa trascendencia, tienen esa capacidad de adaptarse. Y en Irán lo vemos, Podríamos desarrollarlo mucho más, pero yo creo que es evidente lo que quiero decir. Alguno dirá, Miguel, tú es que eres muy pro-iraní. Yo solamente advierto las cosas que veo. Y igual como advierto cosas buenas de los chinos, de los rusos. De Occidente también advierto cosas buenas, por supuesto. Lo que pasa es que ahora en Occidente hay una escasez de cosas buenas, ¿no? De intelecto. Pero también hay cosas buenas en Occidente, que si quieres algún día las podemos decir. Pero a Irán se la ha infravalorado mucho y se están dando cuenta ahora de que se la ha infravalorado. Pero nosotros nunca la infravaloramos. Quizá al principio, cuando no nos habíamos enfocado tanto en Irán, no tuviésemos una perspectiva de lo que era Irán. Pero desde que empezamos a escucharlo, desde que empezamos a saber cómo piensan, desde que empezamos a conocerlos bien, nos hemos dado cuenta de que son una civilización muy poderosa y ojo, no solamente donde están ahora, pese a que están en guerra, sino que se proyectan como una nación muy poderosa en Oriente Medio y como un gran poder regional, y puede que lleguen a proyectar su poder más allá de la región. Tienen mucho por delante los iraníes y al tiempo. Y podría comentar más cosas, pero todo ese fortalecimiento, toda esa explosión que está dando Irán, también ha sido promovido por Estados Unidos, por toda la presión, por todo lo mal que se han hecho las cosas hacia Irán. A Irán nada más que le ha quedado una alternativa: resistirse, defenderse, innovar, hacerse más fuerte. No le quedaba más remedio a Irán, no le quedaba más remedio a la República Islámica si quería sobrevivir, hacerse más fuerte. Y en ese hacerse más fuerte se ha expandido de tal forma que tiene una proyección enorme. Irán es imparable y el tiempo me dará la razón todavía más. Por cierto, a propósito de la historia de Irán, su rol como civilización, la primera gran civilización humana, sin dudas, en Irán, los persas, por cierto,
respecto a Israel y a y al sionismo mesiánico, el cual a menudo establece el foco en la historia de los israelitas, no de los israelíes, de los israelitas, de un pueblo semita, 2000 años atrás, ¿sí? Pero no recuerdan que precisamente Ciro el Grande, un rey persa, determina el final del exilio babilónico de los israelitas. Los israelitas aparecían divididos en dos reinos, uno de ellos el reino de Judea, y en su momento, los babilonios conquistan el reino de Judea, incluida su capital Jerusalén, y determinan el comienzo del llamado exilio babilónico de los israelitas. Estos sí, semitas, estos sí, hebreos semitas, no como lo sé ahora, estos sí, esto más o menos, si no recuerdo mal, 500 años antes de Cristo, más o menos, por ahí comienzan un exilio de 50 años, durante el cual deben abandonar la Palestina de ese entonces y el reino de Judea, hasta que los propios persas, el propio Ciro el Grande, conquista al imperio babilónico y determina la posibilidad de los israelitas del retorno a el reino de Judea. Con lo cual ahí aparece 2500 años atrás, en el periodo de obsesión del sionismo mesiánico actual, esa construcción tan, eh, tan porosa. Tan europea, tan Sí, europea. y teológica y filosóficamente tan porosa, esa tirada de los pelos forzada por todos lados, los persas determinaron la liberación de los israelitas. Los israelitas reclamados por los israelíes actuales, bien distintos de los israelitas, semitas en aquel entonces, ellos realizaron la liberación y ahora los machacan a bombazos contra la infraestructura civil. Injusticias de la historia, ¿verdad, querido Miguel? Bueno, Oriente Medio, la cuna de la civilización en todos los sentidos, pues lleva viviendo conflictos desde tiempos inmemoriales y por lo que parece, unos cuantos meses más van a seguir de conflicto en Oriente Medio. Pero, ¿qué podemos decir, no? De todas las cosas que se han dicho sobre la creación de Israel. Quería presentar algo, Miguel, yo aquí con dudas, porque esto parte de la propaganda de guerra de Irán, así como los estadounidenses, los israelíes, los rusos, naturalmente también, los ucranianos, generan propaganda, los iraníes, lógicamente, también, y en todo su derecho. Y son buenos, ¿eh? Son buenos. Y muy, Son bueno, buenos. y muy buenos, y últimamente con la inteligencia artificial más. Solo como anuncio a los sensores de YouTube vamos a presentar propaganda de guerra, ¿sí? Nosotros ni acompañamos ni rechazamos, cada país presenta su propaganda, pero esto de alguna manera referencia un poquito algo de lo comentado por Miguel antes en cuanto a, bueno, esta idea de una guerra tras otra, de aquel documento, Clean Break de Netanyahu, después referido por Wesley Clark en su momento, y de cómo conceptualizan los iraníes, cómo conceptualizan esta lucha, no solo como una lucha por la supervivencia de Irán, sino como una lucha sumada a muchas otras luchas anteriores, en contra, evidentemente, del imperialismo. Bueno, puede que que esto, Miguel, determine por lo menos, si no la desmonetización, bueno, si no la prohibición, por lo menos la desmonetización del video, pero lo quiero presentar por lo interesante. Muy poquitas cositas escritas, puede que en inglés, pero básicamente el nombre de algunos conflictos en la historia, nada más que eso. Y al final un eslogan, unas palabras, yo puedo realizar la traducción. Esto de aquí vamos a presentar. Por aquí, querido Miguel, vamos a acomodar nuestras imágenes. Nuestras imágenes por aquí. Atención a esto. Esto, propaganda de los iraníes, pero que bueno, que cada quien delibere y determine si acompaña o no. Ahí abajo aparece nativos
americanos, ¿sí? Indígenas americanos. Japón, Hiroshima. Sobre esa foto, esto hecho con inteligencia artificial. Vietnam. Yemen o Yemen. Palestina, Gaza. La isla de Epstein. Irán, Minab, donde la destrucción de la escuela. El general Soleimani. Y aquí, Ali Khamenei. Una venganza para todos. Ese es el título de esta pieza. Los indígenas americanos asesinados, masacrados por los Estados Unidos, las colonias estadounidenses. Posteriormente una imagen, todo esto recreado con inteligencia artificial, esa imagen de un chiquilín con su hermanito muerto a sus espaldas, es una imagen terrible, una fotografía terrible de la Segunda Guerra Mundial, posterior a los ataques contra Hiroshima y Nagasaki, de un hermanito, de un chiquilín con toda su familia muerta y él con su hermanito en hombros, buscando ayuda, a los hombros, ¿sí? Como en una suerte de mochilita. Y por ahí, si no recuerdo mal, un fotógrafo occidental documentó esto. Finalmente el hermanito detrás, bueno, determinan que ya aparecía muerto. Este pobre chico, un chiquilín de muy poquitos años, su hermanito un bebé. Por cierto, eso generó una película preciosa, aunque terrible, de anime. Yo fanático del anime, ni idea, Miguel, si vos metido en eso también, de animación japonesa, llamada La tumba de las luciérnagas, en español, del estudio Ghibli, una obra maestra, pero terriblemente dura, inspirada en esa foto sobre las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, los niños huérfanos buscando comida, después, incluso cuando ya comienza la reconstrucción del Japón, y de ahí esa imagen. Después de eso recorrían Vietnam, Yemen, la isla de Epstein también, Soleimani y un misil cayendo sobre la Estatua de la Libertad, pero con una cabeza del demonio, ¿no? Y una venganza para todos. Quien, de acuerdo con esto o no, que lo determine cada quien en su casa, nosotros sin la imposición de ninguna visión, pero así lo conceptualizan los iraníes y lo presentan en esta pieza de propaganda, para mí, de estudio. Fenomenal. Miguel. Bueno, es una pieza de propaganda, pero refleja la pura realidad. Esa es la propaganda mejor de todas, ¿no? Cuando no la distingues de cuando se está vendiendo una realidad pura y dura. Los crímenes de Estados Unidos a lo largo de la historia no tienen nombre. Y esos que han salido ahí, Yemen, Japón, tal y cual, esos son los crímenes visibles. Pero después hay otros crímenes que no son visibles y causan todavía más estragos que las bombas. Hay un estudio reciente de investigación estadística, según el cual, con todo su análisis, con todos sus parámetros utilizados, es decir, un estudio riguroso. Tengo el enlace, si después alguien lo quiere, me lo pregunte si lo quiere. Desde 1970 hasta 2021, las sanciones económicas estadounidenses y occidentales, también europeas, han provocado un proyectado de 28 millones de muertos. 28 millones de muertos, provocados por las sanciones, provocados por los aranceles, provocados por la agresión económica. 28 millones de muertos, desde 1970 hasta 2021. 28 millones de muertos, 28, que son muchas personas. Lo que pasa es que como no son derivados de explosiones, lo que pasa es que como no son derivados de bombas, pues no son tan gráficos como ver a un niño recogiendo a su hermano en la mochila. Pero son 28 millones, proyectados, porque son estadísticas. ¿Por qué? Porque las sanciones económicas afectan a la sanidad, afectan a la comida, afectan al desarrollo de los países, afectan a la pronta mortalidad de las poblaciones. Las sanciones económicas, la agresión
económica, estadounidense y europea, hace mucho daño y no se comenta. Y lo que dice Irán en ese vídeo de inteligencia artificial es totalmente cierto, pero ni aún así se colma toda la maldad occidental. La maldad realizada contra otros pueblos. ¿Qué vamos a decir de África? Bueno, ayer se votó en la ONU para condenar la esclavitud y votaron Israel, Argentina y Estados Unidos que no había condena a la esclavitud, que la esclavitud era buena, claro, si ellos se beneficiaban. Argentina, por supuesto, no confundir el pueblo Vergonzoso, argentino, no confundir el pueblo vergonzoso. argentino. Una mancha, sí, pero aún así, Miguel, una mancha para el Estado argentino, verdaderamente vergonzoso, hirviendo la sangre. El otro día viendo ahí la votación esa. Israel, Estados Unidos y Argentina, los únicos 3 países rechazando la esclavitud como violación a los derechos humanos y como violación de la dignidad humana. Increíble, increíble, verdaderamente. Bueno, ese es nuestro gobierno de ocupación actual, ¿no? Miguel, querido, sí. Los iraníes, para terminar con la propaganda, los iraníes son buenos haciendo vídeos y haciendo ilustraciones y demás y dan en el clavo. Tienen un punto muy interesante para transmitir mensajes, tanto con vídeos como con imágenes, como con reflexiones. Tienen un punto muy bueno. Sí, realmente, y algunas cosas muy ingeniosas, como muchas cosas hechas con las animaciones de Lego, ahora tan populares como dibujitos animados de Lego, pero como una suerte de historia del bien contra el mal, de Trump y Netanyahu, bueno, contra Irán, espectaculares. A menudo no podemos presentar esas cosas por cuestiones de copyright, de licencias de música y demás, pero bueno. Aquí nosotros igual dando la lucha. Miguel, querido, no quiero más cometer un abuso de tu tiempo. Comenzamos con una charla sobre censura, pero finalmente establecimos el foco en nuestros temas favoritos, los que generan, los que nos movilizan, la geopolítica y demás. Por ahí los demoledores y demoledoras, gente de tu familia, también acompañando muchísimo con los comentarios, llamando a más charlas. Yo con gusto, Miguel, si querés participar más a menudo, bienvenido. Lo que quieras, como tradición en este canal, el cierre en tus manos, o más bien en tu boca, lo que quieras para el cierre de esta grata conversación, Miguel. Bueno, pues muchas gracias a ti, Ezequiel, por invitarme. Muchas gracias también por mostrarme tu apoyo cuando nos censuraron, porque nos llamaste y tuviste palabra también en tu canal de apoyo a nosotros. Así que eso quedará en mi corazoncito para siempre y te lo agradezco mucho. Y también para mí es un honor estar aquí en mi primera salida del canal nuestro y es un honor que también quede para la historia, que el primer sitio que visitamos sea de Muriendo Mitos de la Política. He estado muy a gusto, he estado muy contento dentro de que son temas espinosos y cuando tú digas, ¿qué? Cuando tú digas volvemos y gracias a todos los espectadores, gracias al canal, gracias a ti, gracias a tu familia también, gracias a todo el mundo por acompañarnos. Demoledores y demoledoras, nosotros nuevamente mañana por aquí. Recuerden acompañarnos con la suscripción y naturalmente con la suscripción al canal de Miguel. Naturalmente, seguramente todos ustedes ya aparecerán suscritos. Hasta el día de mañana. Miguel, querido, un abrazo. Chau, chau.